Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. El Señor le bendiga, mis amados hermanos y amigos. En esta hora les invito para estar tomando la palabra de Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 10 para la lectura, el versos 19 al versos 22. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Gloria a Jesús. Damos la bienvenida al Espíritu Santo que nos hable en esta hora. Padre de amor, de misericordia, enséñanos, instrúyenos en tu palabra de justicia, porque usted ha visitado a nuestras almas, Señor, por el Espíritu Santo, para darnos salvación, vida, para darnos luz, paz, alegría, darnos, Señor, abundancia de gracia, de misericordia, para el oportuno socorro. Por eso ahora yo te ruego, te suplico por cada hermano, hermana, por todos los que escuchan esta palabra y los que han de escuchar. Mi Dios amado, te ruego que abran sus ojos del entendimiento para que se aperciban de tu verdad, de tu luz, de tu santidad, porque usted viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa que se ha limpiado de toda contaminación del mundo, una iglesia poderosa que ha sabido vencer a la carne, al mundo, al pecado, y ha sabido manifestar tu luz admirable entre los hombres. Por eso te damos gracias ahora por tu grande misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a ver un mensaje titulado Los sacrificados a los ídolos. Vemos, hermanos, que hay cosas que se ofrecen a los ídolos, que aunque el ídolo no es nada, pero detrás del ídolo se encuentran los demonios que reciben la honra, la gloria y todo lo que se da a través de la idolatría. Por eso los sacrificados a los ídolos son todas las cosas que se dedican, que se ofrecen en una fiesta de idolatría, sea comida, sea bebida, juego, baile, todo lo que se haga en honor a la idolatría. Esto es lo que quiere decir lo sacrificado a los ídolos. Y la Biblia dice, 1 Corintios 10, versos 7, y ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vemos, hermanos, que el pueblo siempre ha estado pegado a la idolatría a causa de la abundancia de fiestas que se imponen en este mundo en honor a los ídolos. Hay toda clase de idolatría. Hay fundamentalmente idolatría, en pocas palabras, hay idolatría que podemos decir que son a los yesos o imágenes, hay idolatría a los hombres, hay idolatría al sexo, hay idolatría a los animales, a las cosas. Todas estas cosas, hermanos, en realidad son idolatrías. También hay incluso directamente a los demonios. Por eso vamos a ver, hermano, y entender qué significa lo sacrificado a los ídolos. Ciertamente el ídolo no es nada, ni las cosas que se dan a los ídolos, pero detrás de los ídolos, como hemos leído, están los demonios. 1 Corintios 10 del 19 al 22 dice que no que el ídolo sea algo, sino que lo que se sacrifica a los ídolos, dice Pablo, a los demonios se los sacrifican y no a Dios.
Y no quiero, dice el apóstol Pablo, que os hagáis partícipe de la mesa con los demonios. La mesa de los demonios es justamente la fiesta en honor a los ídolos. Y la mesa del Señor es, como vemos, el banquete espiritual, que es a través de la predicación de la palabra, los cultos al Dios vivo. Por esto vemos que la mesa del Señor es espiritual y la mesa de los demonios es natural, es en la carne. Por eso vemos, hermanos, que en este mundo se ofrecen abundancia de fiestas e idolatría. Vamos a ver algunas de las principales para entender qué terrible es esto, hermanos, estas contaminaciones. Dice Gálatas 4 del 8 al 11: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que ha trabajado en vano con vosotros. Aquí vemos que la idolatría abarca toda clase de fiesta, de días especiales, día de la Navidad, de los cumpleaños, día de la madre, día del padre, día de todo lo que se celebra el mundo. Por eso es, hermanos, que es una desgracia para muchos que han vuelto atrás a los pobres y débiles rudimentos del mundo y viven en ese ambiente de fiestas mundanas, cuando la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que tenemos que apartarnos del mundo y las contaminaciones de los ídolos. Hay que vencer a la carne, hay que luchar contra el mundo y el pecado, porque son enemigos de Dios. La Biblia nos revela, hermanos, que Dios siempre ha estado celando a su pueblo y diciéndoles que no se vayan tras dioses ajenos, no les provoquen a ira, porque las naciones sacrifican a los demonios, siempre han sacrificado y siempre han habido fiestas para los demonios, antes de una manera directa y ahora a través de la idolatría, porque ciertamente el diablo es el príncipe de este mundo. La Biblia nos revela, hermanos, como el príncipe y dueño y gobernador de este mundo caído de pecadores, de ciegos y desobedientes a la palabra de Dios. Por eso también vemos que Israel cayó en muchas ocasiones en este pecado terrible de la idolatría. Por eso vemos, hermanos, en Oseas 11 versos 1 y 2 dice: cuando Israel era muchacho yo le amé, y de Egipto le llamé a mi hijo. Cuanto más yo le llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía saumerio. Y dice la Escritura, hermanos, también en Ezequiel 16 verso 20-21: además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Poca cosa fue tus abominaciones, para que ofrecieses a los hijos y los entregases aquellas imágenes para que fuesen como ofrenda que el fuego consumía. Qué terrible, hermanos, dejar al Dios viviente y entregar sus hijos, sus vidas. Todos lo que hacían era entregarse a los demonios de una manera festiva a través de las celebraciones de los gentiles que siempre han estado haciendo celebraciones de fiestas a los ídolos. En el Salmo 106 también podemos ver versos 35 al 39: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ahí vemos, hermanos, cómo Israel cayó terriblemente y muchas veces cayó en las trampas del diablo. Ahora también, hermanos, hay muchísimas trampas. Ahora más que nunca la idolatría está levantada en pie de una manera astuta, sutil, de una manera, como vemos, hermanos, como el diablo siempre se viste de ángel de luz, aparece como que nada pasa, como que no existe el pecado, y sin embargo el pecado y los demonios están siempre tratando de destruir y destruyendo a muchas gentes que no se aperciben de la verdad. Por eso la Biblia dice que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad de la palabra de Dios. Y la Biblia nos revela, mis amados hermanos,
que también en el libro de Apocalipsis podemos ver el capítulo 9, versos 20 y 21, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí vemos que la ira de Dios viene sobre el mundo de desobediencia y de pecado por causa de la idolatría. Y vemos que muchos adoran a los demonios de una manera directa o indirecta. Vemos, hermanos, que esto es la idolatría. También vemos que a través de la palabra del Señor, ¿qué significan los cumpleaños? En realidad, los cumpleaños siempre han estado antes de que venga el Señor Jesucristo, cuando el Señor vino y después. Pero nunca jamás vemos que ninguno de los siervos de Dios celebró su cumpleaños, ni menos el Señor Jesucristo, porque todos ellos fueron, hermanos, guiados por el Espíritu Santo a la luz y a la verdad, y pudieron renunciar y deshacer las obras del diablo, porque la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que hay que vencer a la carne, al pecado, al mundo, al diablo. Y por eso vemos, hermanos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Herodes celebró su cumpleaños, y en ese mismo día mandaron matar o cortar la cabeza de Juan el Bautista, porque la fiesta estaba en honor a los demonios, y los demonios en ese instante sacaron ventaja contra el siervo de Dios, Juan el Bautista. Por eso vemos que estas fiestas de cumpleaños no son para Dios, sino para el diablo. En realidad, la fiesta de los cumpleaños es una celebración de culto y adoración a la carne. Es un culto de adoración que se hace conforme a las corrientes mundanas de este siglo, de este mundo. La Biblia nos revela, mis amados hermanos, por la palabra vemos todas las cosas, que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo para vencer al diablo, al pecado y a la carne. Dice la Escritura primera de Pedro 2:11: amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En realidad, hermano, agradar a la carne significa destruir el alma e ir contra la voluntad de Dios y honrar a los demonios. Por eso también la palabra del Señor nos revela, Romanos capítulo 1, podemos ver el verso 23, dice: ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible. Dice también podemos ver esto clarísimo, hermanos. Dice el verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito. Por eso venimos diciendo que el cumpleaños es adoración y culto a la carne. Y vemos, hermano, que esto es conforme a las corrientes del mundo. La Biblia nos revela que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no estamos para agradar al mundo ni a la carne. Porque Romanos 5, 8 y 9 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí vemos que hay una ocupación carnal y hay una ocupación espiritual. El que es de Dios se ocupa en las cosas espirituales, no provee para los deseos de la carne. Y el cumpleaños es una consagración al mundo. La fiesta de cumpleaños es una consagración al mundo, es una exaltación y adoración a la carne, y es una consagración también al reino de las tinieblas. Por eso en la palabra de Dios, que no miente, encontramos la verdad en todas partes, que nos da a entender claramente por qué es que tenemos que dejar de hacer las cosas del mundo. Gálatas 5 también dice, versos 16 17, dice: yo os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí vemos, mis amados hermanos, que es bien clara la palabra, que no tenemos que andar en los deseos de la carne, no tenemos que andar viviendo para agradar a la carne, sino más bien al Espíritu. Y por eso vemos también que dice el mismo capítulo, verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí vemos que la carne no tiene valor alguno para el cristiano fiel y verdadero. Por eso nuestras fiestas no son carnales, nuestras almas y nuestro estilo de vida no es según el mundo y la carne, según las tradiciones de los hombres, conforme a los débiles y pobres rudimentos de un
un mundo corrupto, caído, gobernado por el diablo, sino más bien por la corriente del Espíritu Santo, que es vida, paz para todo aquel que teme a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por esto el Señor Jesucristo dijo también en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Vemos, hermanos, que las cosas espirituales son las más importantes. La carne para nada aprovecha. Antes en el mundo nosotros éramos igual que todos los mundanos, pero ahora ya no somos como el mundo. Ahora ya no somos tinieblas, ya no estamos para vivir según las tinieblas del mundo. Por eso dice en Efesios 5, podemos ver versos 7 al 11, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vemos, mis amados hermanos, que en todos los cumpleaños se celebra la fiesta con una torta y una serie de velas según los años son las velas. Y todo esto tiene un significado, porque esto es una ofrenda y un rito y pacto con las tinieblas para consagrarse al diablo y Satanás. Por esto vemos, hermanos, que la torta y las velas significa pues lo que se ofrece, el honor, la comida para los demonios de la torta, y las velas es el pacto con el reino de las tinieblas. Por eso todos los que celebran su cumpleaños, cuando apagan las velas, están rechazando la luz de Dios y aceptando al príncipe de las tinieblas y su sistema de este mundo tenebroso, porque el príncipe de este mundo y el reino de Satanás en las tinieblas es el que impera en todos los hijos de desobediencia, dice la palabra. Por eso es, mis amados hermanos, que el diablo juega con la humanidad que ha rechazado a Dios. Los demonios son los que celebran la fiesta y se gozan, se deleitan, destruyendo, matando, robando. Por eso todo aquel que celebra su cumpleaños, le viene la maldición de Dios, porque el diablo y las tinieblas le ciegan, le destruyen, le contaminan. Por eso es, hermanos, que es terrible ruina y desgracia para todos aquellos que se consagran en la celebración de su cumpleaños día a día. Como dice la Biblia, van de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque el que se goza en realidad es el diablo y no ellos. Ellos son atormentados día a día, más y más, aunque aparenten piedad, porque en este mundo estamos llenos de falsedad y abundancia de maldad. Por eso también dice 2 Timoteo 3, del 5 y 6, que tendrán apariencia de piedad los hombres de estos últimos días, saturados de maldad, pero con apariencia de piedad, hablando, cantando, aparentando ser buenos, ser de Dios, pero niegan la eficacia de la piedad. Y dice el Espíritu Santo, esto se evita porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas mujercillas cargadas de concupiscencias, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Sabemos, hermanos, qué terrible es, hermano, el tiempo que estamos viviendo, porque hay abundancia de males, abundancia de pecado en un mundo que parece ser de Dios, pero no lo es. Porque en realidad, hermanos, todo esto está gobernado y contaminado por la presencia de los espíritus del diablo. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, también podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, y esto es hace mucho tiempo es establecido esto. Dice en el capítulo 2, el verso 20, pero tengo unas pocas contra ti, que toleras a esa mujer que se dice Jezabel, a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos tiempo cuando se escribió esta palabra, había mujeres infiltradas que se decían ser profetizas y enseñaban a fornicar, es decir, en una manera espiritual, porque hay fornicación, prostitución espiritual, hay locura espiritual, hay borrachera espiritual, hay desnudez y toda forma de cosas espirituales que la gente no entiende, no sabe cómo son esas cosas, pero ahí vemos que el Señor está diciendo
que enseña a fornicar espiritualmente a los siervos de Dios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto es lo que provoca la ira de Dios. Por eso el Señor le da tiempo para que se arrepienta a la Jezabel, pero si no se arrepiente será herida de muerte, porque Dios no puede ser burlado. Y vemos que mucha gente se ocupa en la carne a vivir y a agradar los deleites según los deleites de la carne. Por eso dice Filipenses 3 versos 18 y 19, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y vemos, hermanos, que por estar buscando y amando las cosas terrenales es que el enemigo toma ocasión y les engaña, les arrastra, les confunde, les perturba, por estar buscando solamente la fiesta, la celebración de cosas vanas, cosas que no aprovechan. Por eso vemos, mis amados hermanos, que el Señor nos ha invitado y nos ha llamado a nosotros para participar de una fiesta nueva, gloriosa, preciosa en el Espíritu. En 1 Corintios podemos ver, mis amados hermanos, qué terrible es esta contaminación para todos los hombres en estos últimos días. Capítulo 8, versos del 4 al 7, dice la palabra de Dios acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo hay un solo Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y Él es un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habitando aquí hasta los ídolos comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Ahí vemos, hermanos, que muchas personas se contaminan porque piensan que no es malo. Piensan que no es malo participar en las fiestas patronales. Piensan que no es malo porque su conciencia está contaminada participar en la Navidad, en las comidas sacrificadas a los demonios. Piensan que no es malo participar en los cumpleaños. Les parece que no es nada malo porque todo el mundo lo hace. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno enemigo. La verdad no viene del mundo, la verdad viene de Dios por el Espíritu Santo a través de sus siervos. Bendito sea el nombre de Dios. La verdad nunca ha salido del pueblo. La verdad viene de Dios por revelación del Espíritu Santo por medio de sus siervos. Por eso vemos, hermanos, que se requiere santificación, humillación, reverencia, porque siempre han habido doctrinas y enseñanzas corruptas. Apocalipsis 2:14 también dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta es la doctrina, hermanos, de Balaam, es la doctrina de las fiestas carnales, fiestas de cumpleaños donde se mezcla el mundo y la iglesia. Y esto es, hermanos, tropiezo, como tal como fue para Israel. Ahora también es tropiezo para todos aquellos que incauta ingenuamente, no disciernen, no entienden, que están contaminándose con los demonios, con las obras del diablo. Por eso necesitamos todos nosotros aprender, hermanos, temor de Jehová, darnos cuenta y entender que necesitamos una salvación tan grande, la cual solo el Señor nos puede dar. Por eso vemos que tenemos, hermanos, que aprender a renunciar a todo lo que hace tropezar a nuestras almas. La Biblia nos revela, hermanos, que hay mucha gente que es murmuradora y querellosa, que anda según su carne. Judas verso 16 dice la Biblia: según sus propios deseos, hablando cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Por eso es que hay mucha gente que es engañada y seducida y perturbada y sacada de la verdad, porque se deja engañar con suma facilidad, cuando la verdad está en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que hay que fijarnos en los que causan divisiones y tropiezos contra la verdad de la palabra escrita, hermano. Porque la verdad es la que nos va a juzgar, es la palabra de Dios y no las costumbres de los hombres. Por eso el Señor está separando a su pueblo. El Señor viene por una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Los idólatras, dice la Biblia, que tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego de azufre. Por eso ya nosotros no estamos para valorarla en la carne a las personas, sino para valorarla en el espíritu a todos. Por eso dice que ni aún a Cristo fue valorado en la carne, como dice también 2 Corintios 5, podemos ver claramente. En versos podemos ver, hermanos, en el verso 16 y 17, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aún a Cristo conocimos según la carne. Ya si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vemos que hay una vida nueva para todos los que aman y temen a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Por esto un verdadero cristiano debe renunciar de todo corazón a la fiesta de cumpleaños, a la fiesta de días especiales del mundo saturado de maldad. El Señor dijo, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es cuestión de negarse y apartarse de toda clase de idolatría. Por esto también Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo que debe decir un verdadero cristiano, estar, hermano, viviendo para Dios, porque la Biblia dice claramente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay mucha gente que se ha acoplado a un evangelio mundanalizado y a vivir una vida de perdición, de perversidad, aparentando bondad, totalmente prostituida y contaminada con el mundo. La Biblia dice que ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros no estamos de acuerdo con el pecado, con el mundo, con la carne, sino con Dios, con el Espíritu Santo, con la verdad de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Por eso tenemos una palabra fiel y verdadera, poderosa, santa y gloriosa para todos los hombres en esta tierra, porque es Dios quien nos ha dado su verdad para anunciarla con toda dignidad y honor, porque esta es la verdad de Dios que salva. Este es el evangelio fiel y verdadero. Por esto dice la Biblia, Apocalipsis 12:11, ellos han vencido al diablo, al mundo, a la carne, al pecado, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por esto, hermano, nosotros ya no vivimos, Cristo vive en nosotros. Para Cristo la honra, la gloria, el poder, la alabanza, para Él, hermano, solo para Él. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. La Biblia nos revela que hay que hacer todas las cosas para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Todo santo y digno, porque Dios no recibe cualquier cosa, sino lo que es conforme a su palabra, con lo que es santo, justo, digno. Por eso dice la Biblia claramente, si comemos, bebemos, hacemos otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y celebramos una fiesta nueva con panes sin levadura, porque nuestra fiesta es Cristo. Por eso celebramos la fiesta del Evangelio, limpio de toda contaminación de idolatría. La Biblia dice claramente que celebremos esa fiesta, hermanos, esa fiesta con panes
de sinceridad y de verdad. Por eso estamos, hermanos, para proclamar la verdad con amor, con sinceridad delante de Dios y todos los hombres, porque Jesucristo viene por una iglesia que se ha preparado, se ha liberado, santificado, ha renunciado a la contaminación de los ídolos, ha vencido a la carne, al mundo, al pecado, y se ha preparado viviendo, guardando fielmente la palabra de santidad de Dios. Por eso es, hermanos, que la Biblia dice también que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin nada contaminado ni abominable. Por eso dice la Biblia que a esta iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque este lino fino son las acciones justas de los santos. Por eso ahora, mi amado hermano, amigo, yo te invito a renunciar al pecado, a la idolatría, a la contaminación. Ven a la santidad de Dios ahora que es tiempo. Te invito, hermano, vamos a orar un momento para que Dios tenga misericordia y alumbre los ojos de su pueblo que está enceguecido por las tinieblas de este mundo. Dios, por su palabra, tiene poder para cambiar tu corazón, tu mente, porque mejor y más precioso es celebrar la fiesta al Dios vivo que a la carne pecaminosa, corrupta. Más bien celebra para Dios la fiesta en santidad y justicia, la verdad. Ahora te ruego, oremos, hermanos. Padre, ahora te rogamos, Señor. Es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.